Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de tarde de hoy con la ponencia de la doctora Isabel Rodà de Llanz. Isabel Rodà es licenciada por la Universidad de Barcelona, sección de Historia Antigua, y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona. Premio Ciutat de Barcelona en 1976. Profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1985, accedió a la cátedra de Arqueología en 1993. Ha combinado su tarea docente e investigadora con la de conservadora en el Museo Histórico de la ciudad desde 1976. De 2007 a 2012 fue directora del Institut Català de Arqueología Clásica, reincorporándose desde 2013 como catedrática de Arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 2019 es catedrática emérita de la misma. Es especialista en epigrafía, escultura y arqueología romana, con dedicación a los materiales lapídeos de la antigüedad. Junto a la investigación sobre Barcino, ha participado en otros proyectos internacionales como de las inscripciones y esculturas de Narona, Croacia. En 1989, entre 1989 y 1993, codirigió las excavaciones de los trofeos de Pompeyo el Grande en los Pirineos. Ha sido también Research Associate de la Universidad de California, Berkeley, Visiting Professor de la Universidad de Harvard y miembro de honor de la Sociedad Arqueológica de Croacia. En 2004 fue miembro correspondiente de la Deutsche Archäologische Institut y en 2015 ingresa como académica numeraria en la Real Academia de Buenas Letras. Comisaria de numerosas exposiciones y autora de numerosas publicaciones. Entre sus libros cabe mencionar que es coautora de los 5 volúmenes de las inscripciones romanas de Cataluña. La ponencia que hoy va a pronunciar la ha titulado Ayer Roma y hoy nosotros. Y yo sin más dilación le cedo la palabra a Isabel. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta generosísima presentación. Claro, es que son muchos años. Este es el problema, que los años pasan y se acumulan muchos trabajos, referencias personales y pues afortunadamente siempre trabajando en un campo que ha sido hobby y trabajo remunerado a la vez. Por tanto, ¿qué podemos decir de esta suerte de poder trabajar en lo que a uno le gusta? Gracias por estar aquí en Llerena, gracias a la sociedad, gracias al ayuntamiento que nos acoge de una manera espectacular y me permite conocer Llerena, visitar y disfrutar de esta ciudad monumental. Yo había llegado hasta Casas de Reina, no llegué a Llerena la última vez que estuve por aquí, me quedé a portas, pero ahora he tenido esta oportunidad, por tanto, muchísimas gracias por poder participar en este denso programa de El legado de Roma. Un legado de Roma que creo que en nuestra sociedad actual no se reconoce lo suficiente. Es decir, todos sabemos que en cultura muchas veces en lo que es humanidades, una cosa tan bonita como es humanidades, que gira alrededor del ser humano, pues se tenga así postergado y como a veces, entre comillas, una María de nuestras asignaturas. Y entre ellas las cosas más lejanas, como pueden ser el mundo clásico, Grecia y Roma, que en cambio está presente y de una manera espectacular. Esta mañana la ponencia de Néstor nos ha dejado absolutamente boquiabiertos, ¿no? Cómo todavía pues, se puede integrar con todas estas nuevas tecnologías y hacerlo próximo, hacerlo que no es un mundo polvoriento como les puede parecer a veces a los jóvenes, sino que es un mundo que está ahí en nuestras raíces para entendernos mejor, no para añorar nada, ni mucho menos, sino pues para saber de dónde venimos. Evidentemente somos herederos de muchas culturas, de un proceso largo a través de la historia y en todas estas fases debemos en realidad lo que somos y también nos prepara para lo que queremos ser.
tirados ahí en Roma, y nosotros sin ningún tipo de presentismo, que se llama ahora. Es decir, a mí me molesta mucho, no me gusta trasladar la actualidad al pasado, porque son contextos culturales, históricos completamente diferentes. No podemos aplicar lo que nosotros pensamos ahora, y son pensamientos a veces muy recientes, de los últimos 20 años, a una sociedad antigua. Tenemos que acercarnos, intentar acercarnos con los ojos de aquellos contemporáneos que vivieron una determinada etapa histórica para no distorsionarla. Por tanto, no me gustaría que este título se tomara como un retorno al pasado desde nuestro presente. Son realidades diferentes, pero les debemos muchísimo, y a ello pues vamos a dedicarnos los próximos minutos en esta magnífica sala que nos acoge. Bien, lo primero que se nos ocurre muchas veces a pensar en Roma es las estructuras que nos han dejado, las infraestructuras que han servido, o a veces sirven hasta ahora mismo. En 1967 yo estrenaba el carnet de conducir, y lo estrené pasando por el puente romano de Mérida. Era todavía la carretera nacional para unir Madrid con Portugal. Por lo tanto, han sido vías, han sido infraestructuras que han llegado vivas a nuestros días, que han marcado no solo el trazado de nuestras autopistas, de nuestras vías férreas actuales, sino que han tenido esta voluntad de servicio, transformándose, evidentemente, arreglándose, porque no dura una infraestructura 2000 años sin irla modificando. Y hay infraestructuras de estas tan importantes que están surtiendo ahora. Conocemos, a veces también hemos podido visitar la famosísima Fontana de Trevi, en Roma, es uno de los puntos turísticos. Está alimentada por un acueducto romano, por el Aqua Virgo, que hizo hacer Agripa, el general y yerno de Augusto. Por tanto, esta continuidad, hicieron unas estructuras para que un mundo funcionara, y lo consiguieron en parte. Como todas etapas tienen sus periodos evolutivos, y no todos son luces, hay sombras, evidentemente, como cualquier etapa histórica en nuestros días también. Cuántas luces y cuántas sombras tenemos, ¿no? Por tanto, no se puede magnificar o dejar solo en los aspectos positivos una determinada etapa. Pero esta arquitectura, urbanismo, vialidad, yo creo que es uno de los primeros pensamientos a los que se nos va cuando pensamos en el mundo romano. Aquí he puesto un mapa que solo es para dar un impacto visual. Si bien están todas las que son, no son todas las que están, pero para ver la densidad de ciudades, de red urbana. El mundo romano fue una constelación de ciudades, todas ellas unidas por vías. A mí me emociona pensar que los kilómetros o millas, si hablamos en conceptos romanos de carreteras, que construyó el Imperio Romano, no se llegó a superar hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, hasta, digamos, hace 2 días, ¿no? Por tanto, este mundo que consiguieron darle una unidad política y en parte cultural, respetando, y esto creo que es muy importante en el mundo romano, los sustratos culturales de cada una de las zonas, pues ha servido hasta nuestros días. También incluso divisiones tan tremendas como el mundo actual, es decir, todos recordamos la guerra de la antigua Yugoslavia. ¿Dónde hubo conflicto? ¿Dónde empezó el conflicto? En el siglo XX empezó en Sarajevo, hoy Bosnia, y acabó en Sarajevo. Recordemos que poco después de los Juegos Olímpicos de Invierno empezó la guerra cruenta de Yugoslavia. Fijaos dónde se marcó la línea de separación entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Está ahí, es una falla histórica. Hay fallas tectónicas, evidentemente, pero también hay fallas históricas. Y esta zona de contacto, de separación a veces entre Oriente y Occidente, ha pasado siempre por el mismo sitio. Es decir, la línea de las actuales repúblicas y repúblicas yugoslavias de Bosnia y de Serbia, ¿no?
lo tenemos ahí todavía vivo. Es al oriente lo que conocemos como Imperio Bizantino, que ellos no se llamaban así, es una denominación moderna, ellos eran los romanos de Oriente. Las inscripciones del momento nos dicen esto, nunca se llaman bizantinos, aunque la capital fuera Bizancio, la antigua Constantinopla, y después Istambul, ¿no? En cambio, en la zona occidental, el Imperio Romano se fragmentó en lo que dio el origen a las nacionalidades actuales, es decir, una evolución muy diferente entre Oriente y Occidente, pasando por una línea que todavía tenemos en nuestra historia más reciente. Hablamos de vialidad. Los puentes romanos dentro de estas vías fueron obras de infraestructura importantísima. Pensemos que los romanos, cuando empezaron ya a organizar su mundo, a lo primero que dedicaron esfuerzos fue la arquitectura y la ingeniería. Ahora sabemos en el mundo actual que arquitectura e ingeniería van muy de la mano. En el mundo antiguo lo tenemos clarísimo, que era una unidad. Los romanos llegaron tarde a lo que conocemos como fenómeno artístico. La escultura, la pintura, pues fue un segundo momento. El primer momento fue construir las vías, la vía Apia, por ejemplo, que todavía es uno de los tesoros de Roma, ¿no? Siglo IV antes de Cristo. Apio Claudio Ciego, los acueductos también, ¿no? Las vías, los puentes. Entonces tenemos las construcciones impresionantes, el de abajo lo conocen bien, es el puente de Mérida, tan bien estudiado por José María Álvarez Martínez, que creo que todos lo recordamos también como hijo predilecto de Lerena y gran amigo de todos. Este puente que siguió en servicio hasta hace nada, y después este otro para ver también los significados de los puentes. Este es un puente que delimita los territorios de las ciudades. Es el puente que está en Martorell, al lado de Barcelona, y fíjense que tiene un arco que es un arco territorial. Uno de los errores en los que caemos muchas veces cuando vemos un arco romano, arco de triunfo. Uy, no, hay mucho tipo de arcos, no son solo arcos de triunfo. Y en este caso, los romanos, después lo veremos, una de las aportaciones importantísimas que tenemos en nuestro mundo y que todavía lo usamos es el derecho. Una sociedad antigua como la romana que fue capaz de generar un derecho romano es que es fabuloso, ¿no? Entonces tenían que poner orden en donde actuaban. Y fíjense en este arco, que es un arco territorial, para marcar los territorios de la colonia de Bárquino, Barcelona, y la colonia de Tarragona, una capital importantísima del mundo romano. Es decir, ¿qué pasaba? Porque los límites de la jurisdicción de los magistrados. Sí, ¿dónde está? Si había un asesinato, ¿funciona esto? Sí. A este lado, ¿qué es esto? Vaya. En este punto, el magistrado que tenía jurisdicción era el de Bárquino. Si el asesinato estaba en el otro lado, el magistrado que tenía jurisdicción era Tarragona. Es decir, el orden, el poner realmente un territorio bien organizado y con unos derechos que, pasando por el código napoleónico, resulta que son los nuestros. Hemos evolucionado, sí, pero la base del derecho romano yo creo que es una de las aportaciones que tenemos que agradecer y reconocer con más insistencia a Roma. Bien, también el secreto de la arquitectura. Fíjense este pobre arco, el arco, que está en pie todavía, orgullosamente en pie, a pesar que le han robado, como también veíamos esta mañana en Regina, que han robado los sillares. Un sillar acabadito es perfecto para aprovecharlo para otras construcciones, ¿no? Pues aquí este arco estaba revestido totalmente de sillares que se fueron aprovechando para otras construcciones, pero a pesar de haberle robado su epidermis, su cara exterior se ha mantenido en pie.
¿Por qué? Porque los romanos, una de las grandes aportaciones técnicas, tecnológicas, que hicieron fue inventar el hormigón, el opus caeventicum, es decir, este hormigón que resiste todo, incluso su apariencia de núcleo interno a través de los 2000 años que tiene este arco, que es de época de Augusto. Por tanto, vemos en un monumento, es polisémico, cuántas cosas nos puede decir, cuántas cosas nos puede hablar. Es decir, un arco, triunfo, cuidado, vamos a ver por partes y sobre todo también ver su técnica constructiva. Dentro de las vías, lo hemos visto hoy también, que parte de las vías urbanas estaban enlosadas, pero no todas, porque lo explicaba muy bien Germán, que claro, los carros por las losas tenían sus dificultades, y no hablemos ya de los caballos, ¿no? Por tanto, las calles enlosadas normalmente solo estaban dentro de las ciudades, y no todas, y las vías que salían de las ciudades eran glarias, es decir, con gravilla, con un buen rudos, con una buena preparación para que resistiera durante siglos el uso, pero que también pudiera haber un tránsito rodado realmente importante, ¿no? El interior de las casas, como de las calles ciudadanas, como está en Pompeya, pues dominaba el enlosado, incluso como prestigio urbano. Pero fíjense los pasos de peatones. Pues aquí tenemos uno de los muchos que hay en las ciudades romanas, es decir, no son como los nuestros pasos cebras pintaditos y basta, sino soleados. ¿Por qué? Porque los romanos, ellos y ellas, vestían de largo y, claro, lluvias, incomodidades, pues así protegían mejor pues la integridad textil de los que tenían que cruzar una calle. Habían previsto ya estos pasos de peatones. Y después, en ciertos puntos, estas losas no están puestas en horizontal, sino en vertical. Habían ya usado las islas de peatones. Los foros, se han comparado muchas veces a plazas mayores, que tenéis vosotros, es una maravilla, pues estaban prohibidas al tránsito rodado. Entonces también estas losas hincadas en las calles servían para marcar donde solo podían pasar los peatones. Ahora sabemos los problemas de circulación, tenemos los problemas del tránsito, de transferirlo a lo que suponía la antigüedad, pero ya Julio César, es decir, antes de empezar el imperio, vio que el tránsito era un desastre, que durante el día había continuos accidentes y solo dejaba circular durante esas horas a los carros que llevaban los materiales para las obras públicas. Es decir, también limitó el horario de circulación para evitar y prevenir accidentes que eran muy usuales. Vivir en la Roma clásica debía ser muy difícil, como puede pasar en cualquiera de nuestras ciudades, nuestras grandes ciudades, que tienen una demografía excesiva, que tienen un tránsito excesivo, y también hay una especulación del suelo, que no es solo problema contemporáneo, sino que los romanos lo notaron en piel propia casi desde sus orígenes, ¿no? Por tanto, estos problemas ciudadanos que vemos en una gran ciudad romana, empezando por la misma Roma, pues hacían que fuera un lugar, yo diría que difícilmente habitable, muy monumental, muy, digamos, desde el punto de vista de arte oficial, de los grandes fora, de las grandes plazas, de los grandes monumentos, pues difícil. ¿Por qué? Porque fue una ciudad que llegó a tener 1 millón de habitantes. No se han llegado a tener ciudades de 1 millón de habitantes hasta hace también 2 días, ¿no? Por tanto, gestionar una ciudad de 1 millón hoy es difícil, en el mundo antiguo mucho más, donde los terrenos urbanos quedaban muchas veces en manos de unos pocos y los más tenían que hacinarse en los barrios populares, en la subura, pegando al Foro de Augusto, es decir, el lugar más emblemático, de los más emblemáticos de Roma. Al lado había pues unas pobres habitaciones de alquiler hechas de madera con paredes medianeras, donde los incendios eran lo normal. Augusto vio el problema y constituyó el primer cuerpo de bomberos.
cuerpo de bomberos para evitar la extensión de estos incendios. Y le llamó, pues esto, llaman todavía los italianos i vigili del fuoco, es decir, lo mismo que en la época romana. Así todo, hubo incendios tremendos. Nerón, lo tenemos todos en mente, en la película estupenda Quo Vadis. El mejor Nerón cinematográfico de la historia fue Pisterustinofe, Nerón los dio ahí, fantástico. Pero, digamos, provocado, ¿no? Dejémoslo esto así en suspensa. Tengo aquí tu libro, me gustaría. Pudo ser posible un incendio de estas magnitudes en Roma por las condiciones constructivas, sobre todo de los barrios populares. Era facilísimo extender un incendio. Un gran poeta hispánico como Marcial, de Bilbilis Calatayud, cuando hay un incendio los bomberos siempre llegan tarde y cuando llegan las bombas no funcionan. Es decir, que en este sentido, problemas que podemos tener en la actualidad, pues ya se quejaban los romanos. Pero vemos esta gestión de los núcleos urbanos que presentaban una problemática que a veces continuamos teniendo o viviendo en nuestras ciudades. No hemos inventado la arquitectura prefabricada, no es una cosa de nuestros días, aunque ahora la dimensión sea totalmente diferente, pero el concepto de fabricar un edificio, ya no una escultura, que es más fácil de transportar, un edificio en el lugar donde se extraía el mármol, donde se extraía la cantera y se trabajaba, porque había los canteros especializados en estos materiales, pues que pudiera viajar ya totalmente acabado de un lugar a otro. Esto lo hicieron los griegos, no. Los griegos no tenían la tecnología suficiente todavía para poder llegar a estas grandes, digamos, circulación de materiales pesados. ¿Cómo lo sabemos esto? Por las evidencias arqueológicas. Es decir, aquí vemos unas columnas que están comidas por los litófagos porque se encontraron en el mar de Saint-Tropez, un sitio pues de vacaciones privilegiadas, y veíamos que estaban montadas, no viajaba todo el edificio en un solo barco, evidentemente. Este no llegó a su destino, se hundió. Venía de las canteras de Carrara, en el norte de Italia, en la Liguria, y desde ahí, por mar, iba transportando estos elementos arquitectónicos que no llegaron a su destino. Una tormenta, pues seguramente acabó con el trayecto marítimo de estos materiales. ¿Dónde iban? Parece que podían ir a Narbona, al Capitolio de Narbo Martius, actual Narbona, porque las dimensiones de los elementos arquitectónicos coinciden, es decir, que un edificio viajaba prácticamente acabado, con las piezas con montaje, como se sabía cuál iba primero, después por las letras griegas, que eran numerales, alfa con alfa, beta con beta, gamma con gamma, y così via, ¿no? Por tanto, fijemos esta capacidad para trasladar un edificio acabado del lugar de extracción de los materiales al lugar de destino, donde se podían acabar, evidentemente, algunos detalles constructivos, pero esto circulaba. Y la gran autopista, hemos hablado de las carreteras terrestres importantísimas, ¿no? Pero la gran autopista era el mar. Es decir, el Mare Nostrum lo fue no solo porque tenía los 3 continentes que lo bordean bajo su dominio político, sino porque fue la vía donde se transportaban los materiales pesados y no tan pesados. Por ejemplo, las ánforas. No sé si habéis tenido una ánfora en las manos. ¿Qué trasto más incómodo? Lo coges, ya pesa 20 y pico kilos, con aquel pivote que no sabes dónde ponerlos. ¿Por qué? Porque está diseñado la ánfora para ir a transportar el vino, las salazones o lo que fuera por mar, en la quilla de las naves. Por tanto, en este sentido, fijémonos en esta otra vía, porque nuestra mentalidad del mundo es muy terrícola, muy terrestre, lo vemos todos de tierra. Los antiguos lo veían desde el mar muchas veces, ¿no? Por tanto, ahí lo tenemos. Otra cosa importantísima, los acueductos, las conducciones de agua. Cuando pensamos acueductos, pensamos en lo que hemos visto esta mañana en Segovia, las arcuaciones, pero no, fijémonos en Regina, hoy Germán nos lo decía, vía subterránea, no hay arcos, es decir, que solo es un tramo
del acueducto. El acueducto, aquí tenéis una imagen ideal desde el punto de captación de agua, con un sifón, que lo conocían, después un tramo subterráneo con los pozos de ventilación para que estuviera el agua en condiciones, y después sí, cuando hay una vaguada, pues las evacuaciones que tenemos. Pero un acueducto quiere decir conducción de agua. Dependiendo del tramo que tienen, pues hay una solución técnica u otra solución técnica. El sifón lo conocieron y lo aplicaron, pero procuraron evitarlo. ¿Por qué? Porque si el agua cae en demasiada presión, los reventones eran pues muy habituales. Si el reventón estaba cerca de la ciudad, pues los fontaneros, los aquari, podían acudir a repararlo, pero si estaba a 20 kilómetros lejos era muy difícil, ¿no? Por tanto, en principio lo conocen, pero en sentido práctico, tópico y real que tenían los romanos, pues lo usaron solo en determinadas condiciones. Pero los acueductos fueron uno de los orgullos de Roma. Nosotros cuando pensamos en Roma, a lo mejor se nos ocurre el Coliseo, un emblema de la ciudad de Roma. Pero de lo que estaban orgullosos los romanos eran de sus acueductos. Nos lo dice Frontino. A finales del siglo I después de Cristo, un senador que tenía a su cargo las aguas, y decía: fijaos, estas inmensas, fantásticas pero inútiles moles de las pirámides, estas preciosas estatuas de los griegos, fijaos en nuestros acueductos, la utilidad que tienen, y a veces también ser elementos de propaganda, como hemos visto en el acueducto de Segovia. Ahí había la gran inscripción de Trajano, que lo conmemoraba no solo para decir soy el constructor de esta ciudad, sino como una inscripción en su propio honor, ¿no? Por tanto, los acueductos fueron de las primeras construcciones que hicieron los romanos y que nos han quedado la importancia de la civilización del agua. Sabemos la importancia del agua ahora, y ahora que nos falta y que no nos llueve, pues todavía más, ¿no? Pero los romanos fueron la primera gran civilización del agua. Los griegos tenían baños, claro que sí. Tenían fuentes, claro que sí. Pero no a la escala de Roma. Los acueductos servían para las termas, para las casas que tenían el agua corriente, que lo podían pagar, evidentemente. Para las termas, importantísimo los baños. No se entiende el mundo romano sin los baños. Y ahora lo sabemos, la importancia del agua. Pero es que no hemos tenido el baño diario, yo diría que hace 60 años. Cuando era pequeña me bañaba una vez a la semana y se había acabado. O sea que en este sentido la cultura del agua que tenemos ahora, pues también es herencia de Roma. El agua para el uso industrial. Hablamos de revolución industrial. Los romanos fueron una revolución industrial, no en el sentido del siglo XIX y de los textiles que tenemos ahora, pero sí, cerca de Arla, en Barbegal, hay un molino hidráulico impresionante para moler toneladas de harina al día. ¿Cómo se usaba? Con el acueducto de Nîmes, el Pont du Gard, fantástico que tenemos, y ahí el agua en la parte superior, y con la presión ponía en marcha los molinos, ya no para un consumo familiar o más o menos reducido, sino para abastecer a una ciudad. Es decir, el uso hidráulico para la industria, se puede hablar de industria. Pensemos en la cerámica romana, en las sigilatas, en la Grofesenque, en el sur de Francia, hay hornos para cocer 40.000 piezas a la vez. ¿No es industrial esto? Es decir, que toda esta revolución también tecnológica de la producción en gran cadena, en masa, pues la practicaron los romanos. El agua espectáculo, el agua de placer. Este es un jardín romano de la Casa dos Repuxos en Conímbriga, en Portugal, con Deixabella, y tenemos un Generalife pequeño. Es decir, también los juegos de agua, el agua cantarina, los beneficios relajantes y de lujo que permitía el agua, pues lo tenemos bien evidente. Se han restaurado las conducciones de plomo y se ha vuelto a poner en marcha este jardín con sus juegos de agua, ¿no?
Es decir, que en este caso, este sentido pues, de confort, de comodidad, de lujo de los romanos, lógicamente solo podían tener unos cuantos, es decir, ahora somos muchos más, evidentemente, los que podemos disfrutar de un nivel apreciable de confort, pero lo pusieron ellos en marcha. El agua para los aparejos. Es decir, Arquímedes, el famoso Arquímedes de Siracusa, inventó el tornillo, que sirve todavía hoy, está en uso. Las huertas, hasta los años 60-70, para sacar el agua, el mismo tornillo que vemos aquí, se usaba para las minas de Río Tinto en Huelva, que son una joya donde las haya, pues se han encontrado los tornillos de Arquímedes originales. ¿Por qué? Porque la madera se conserva en condiciones de humedad o de gran sequedad, como en Egipto. En las minas había agua, tenían que sacar el agua, tenían que evacuarla para poder continuar extrayendo el mineral. Por tanto, vemos que este invento de Arquímedes ha llegado también hasta nuestros días. Y hay que decir de la bomba del Tesibio, el sabio de Alejandría del siglo III a.C., que yo misma he hecho funcionar, no para ser ningún bombero, pero ahora tenemos unas estaciones de servicio en las autopistas y en las carreteras estupendas, y solo empezaron a partir de los años 60. Antes, la gasolina la cargábamos con una bomba de Tesibio, dándole a la manivela. Subía y bajaba, el mismo principio. Y claro, ahora cambiamos tan rápidamente, el mundo va tan deprisa, que a veces hemos olvidado lo que se hacía hace solo, entre comillas, 50 años, ¿no? Por tanto, toda esta agua al servicio de una tecnología y de unos determinados aparatos. Bien, la ecología, parece que también es una cosa que ahora hablamos mucho, ¿no? La ecología, que hace también 50 años no sabíamos ni lo que era, y lo tenemos. Los romanos eran conscientes de su territorio, ¿no? De su entorno, que a veces cuidaban, tenían que proteger, y a veces pues se sentían orgullosos del dominio de la naturaleza que ello suponía. Se pasaron muchas veces de dominio. Julio César inventó o ideó un plan para desviar el Tíber, que levantó muchas protestas en los municipios vecinos y no se llevó a término, menos mal. Supongo que todavía las finanzas de Roma lo estarían pagando hoy, este desvío del Tíber, ¿no? Pero este dominio de la naturaleza, nosotros podemos. Y conocéis, si no directamente, sí a través de imágenes, los monumentos más famosos de Roma, que es la columna de Trajano, del primer emperador no itálico, de la Bética, ¿no? Y en este sentido, la columna nos admira con todos sus relieves, que narra como si fuera una idea de primera película la evolución de las campañas dácicas en la actual Rumanía. Todavía se llama Rumanía, es una especie de milagro. Fue la última provincia romana conquistada, la Dacia, y en cambio es la que ha conservado una lengua románica como la nuestra. Una de nuestras grandes deudas es la lengua que hablamos, latín evolucionado. Todas las lenguas románicas lo son, pero Rumanía tiene más mérito, diría yo, porque fue la última provincia conquistada. Está rodeada de países eslavos que no hablan ninguna lengua románica. Y Rumanía se llama Rumanía, hablan lengua románica y además la reivindican estos orígenes romanos. Desde luego es admirable que haya este sentimiento generalizado, no es de unas élites, ¿no? Entonces, esta conquista de la Dacia se nos narra aquí, pero los romanos no era lo que más valoraban de este monumento. La inscripción nos lo dice, el Senado, el pueblo de Roma, al emperador Trajano con todas sus cargas, pero al final dice que ad declarandum quantae altitudinis, para declarar la altura que se tuvo que rebajar la montaña para construir los grandes últimos foros imperiales, los de Trajano. Es decir, que ahí estaba el dominio de la naturaleza. La inscripción no hace alusión a las guerras dácicas,
estático máximo, evidentemente, Trajano. Pero lo importante es para declarar esta altura. La columna está prácticamente igual. Ha cambiado solo que antes había la estatua de Trajano y ahora la de San Pedro. Pero, en fin, la idea es la misma. Es una maravilla. Fijaos el perfil de esta columna, con un relieve historiado continuo. Fijaos que no hay 1 milímetro que salga del perfil cilíndrico de la columna. Es una maravilla. ¿Cómo la explicamos? Porque Trajano eligió muy bien a su arquitecto, Apolodoro de Damasco. Es decir, que en este sentido los foros de Trajano son una maravilla del urbanismo. Bien, lengua y derecho. Nuestra lengua. Yo, a veces, no sé, hubo un tiempo que al menos en mi universidad se cometió el error de que se podía ser licenciado en filología hispánica, románicas u otras, sin tener un curso de latín. Se ha paliado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en la lengua que hablamos nosotros no sepamos nuestras etimologías? No sepamos por qué nuestra sintaxis deriva del latín, ¿no? Por tanto, ahora cuando el latín y griegos eliminan prácticamente de las enseñanzas preuniversitarias y de las universitarias están cuentagotas, yo creo que perdemos mucho. No es ninguna cosa romántica, ni mucho menos ningún amor al pasado, es que es nuestra realidad. ¿Cómo despreciamos lo nuestro? Esto a mí me da mucho que pensar, ¿no? Y después el derecho. Y el derecho, la Bética, el sur de la península ibérica, ha sido realmente privilegiada. Es la capital donde se han encontrado más placas de bronce con las leyes municipales. Cada ciudad tenía las suyas, que más o menos seguía la misma tónica, pero había una autonomía ciudadana. Es decir, el Senado local podía precisar las leyes que regían. Y estas leyes se grababan en placas de bronce, y estas placas de bronce estaban en los fora, es decir, en las plazas públicas. Claro, el bronce se reutiliza. El bronce llega poco a nosotros y las placas mayoritariamente eran de este material. Pero una fortuna fantástica que en la Bética que hemos pisado hoy en Regina, Extremadura actual, pero Bética en la antigüedad, pues se hayan conservado las leyes en Málaga, Osuna, Salpensa, la Lex Irnicana, que continúan saliendo leyes nuevas, nos permiten ver estas leyes, cómo funcionaban las ciudades. El agua, por ejemplo, fue siempre de gestión pública. Podía ser los acueductos pagados por privados, empezando por el emperador, pero la gestión recaía en las ciudades. Es decir, que vemos estas leyes municipales, ya no solo el derecho en sentido genérico, sino el funcionamiento de nuestras ciudades bajo unas normas precisas y concretas. Bien, los envases sin retorno. Ahora a ver qué hacemos con los reciclajes, a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Ahora afortunadamente se ha vuelto a devolver el envase de vidrio, no en el contenedor, sino que te lo vuelven a valorar. Es decir, es caro, ¿hasta dónde podemos funcionar con este usar y tirarse, en fin, ¿no? Entonces, estos recipientes cerámicos que conocemos con el nombre de ánforas, pues eran recipientes sin retorno. Sobre todo las ánforas olearias. Estas son ánforas binarias, pero las vemos con su forma y la distribución que se ha restituido para dar la idea que iban dentro de un barco, ¿no? Eran estos envases que se usaban y al llegar al lugar de destino se rompían y no se devolvían, porque era más difícil devolverlas al lugar de origen que no romperlas in situ. Pero estas ánforas estaban diseñadas para el transporte marítimo. Después se intentaron cambiar las ánforas por los dolia, estos grandes contenedores, pero la cosa no funcionó demasiado bien. Los dolia pesaban mucho. Si se rompía uno, el barco a pique. Es decir, que no duró mucho el sistema de navegación del vino, por ejemplo, a través de los dolia. Pero los desechos de las ánforas, sobre todo las olearias de la Bética, todo el valle del Betis y de sus afluentes fue la gran riqueza del oro líquido que es el aceite.
Entonces, en estas grandes ánforas así barrigudas, llamadas Dressel 20, pues salían de la Bética, iban a Roma y en Roma se rompían y es un enorme vertedero, se llama Monte Testaccio, está siendo excavado por un bético, por el profesor Remesal, ¿no? Este Monte Testaccio, montaña de tiestos, es la traducción literal, es que lo está hecho, fíjense ustedes la cantidad de cerámica que hay ahí. La montaña que ha formado son 50 metros de altura, no se ha movido 1 milímetro. Recordemos los vertederos actuales, problemas que han tenido gravísimos de deslizamiento. Ahí está. Cuando se excava en este monte, 1 metro cúbico es 1 tonelada de cerámica. Es decir, para dar idea de lo bien, lo vemos en la diapositiva, lo bien puestos que están los fragmentos, no era aquí, venga, lo he hecho y se acabó, sino que había una disposición realmente milimetrada. Es importantísimo porque las ánforas se nos han conservado sus inscripciones pintadas. La pintura desaparece muchas veces, pero claro, aquí, como solo tenían un viaje de ida y no de vuelta, cuando llegaban a través de Ostia y el puerto fluvial del Tíber, pues se machacaban, se troceaban y se enterraban, pues se ha conservado un archivo económico fantástico que estaba grabado en las ánforas. ¿Quién era el propietario? ¿De dónde venían los vinos? ¿Qué aduanas habían pasado? ¿Cuántos litros había? Es decir, solo les faltaban los ordenadores para calcularlo todo. Es decir, los datos fiscales estaban perfectamente clarificados y se ha podido conservar mucho de estos tituli picti, que por tanto son una información económica de primera magnitud. Aquí tienen el Monte Testaccio. Bien, sabemos hoy los espectáculos, el fútbol. Para nosotros es deporte mayoritario. Yo, por ejemplo, no sé, ahora he estudiado un poco de fútbol porque tengo mis nietos que si no me lo reclaman. Oye, no sabes nada. Digo, no puede ser, no puede ser. Ahora ya me aclaro un poco cómo funciona un partido de fútbol, ¿no? Pero ellos tenían los juegos de anfiteatro, sobre todo, los juegos de anfiteatro que tenemos pintado en el famoso anfiteatro de Pompeya, que se ha conservado con esta misma estructura extramuros, evidentemente, donde el año 54 después de Cristo hubo un altercado violentísimo. Recordemos lo que pasa en los estadios de fútbol actual, recordemos hace más años el estado de Heysel, que quedó clausurado hasta que se renovó totalmente el estadio por un enfrentamiento que causó muchos muertos. Lo mismo, el ser humano no hemos cambiado, estamos ahí, con más tecnología, con más medios, con más medicinas, con más longevidad, pero moralmente continuamos siendo los mismos. Entonces hubo ahí un enfrentamiento entre los de Nochera y los de Pompeya, tan grave que Nerón hizo clausurar el anfiteatro durante 10 años. Es decir, lo que se aplicó en el estado de Heysel y había pasado en el mundo romano, esta pasión excesiva por los espectáculos públicos, el circo también, el circo en la baja romanidad ya, sobre todo en Istambul. Bueno, hablemos todavía de Constantinopla. Constantinopla, los enfrentamientos de las facciones del circo eran terribles. Justiniano estuvo a punto de caerse, pero así por unos problemas de circo, ¿no? Y las facciones se distinguían por los colores como ahora: azul, rojo, blanco y verde. Las 4 facciones que llevaban ahí de cabeza a sus seguidores más fervientes, ¿no? Por tanto, tenemos los espectáculos de masas, panemekirkenses, que se decía, realmente a la orden del día, ¿no? Como pasa hoy y como pasaba también en Roma. Bueno, vamos a entrar dentro de 6 meses, me parece que es, o 7 máximo, en elecciones municipales. En las ciudades romanas había elecciones cada año, es decir, que en este caso nos ganaban. Cada año tenían sus elecciones municipales, pero solo en casos muy excepcionales se nos han conservado los carteles. Todos sabemos que los carteles son una epigrafía efímera,
cuando se acaban las campañas, desaparecen los carteles rápidamente. Pues en las ciudades romanas era un tipo de inscripción que no estaba destinado a durar, por tanto no se han conservado. Pero hay el caso excepcional de Pompeya. Pompeya, en el año 79 después de Cristo, fue sepultada por el Vesubio. Parece que no el 24 de agosto, como se había creído tradicionalmente, sino que era octubre-noviembre. ¿Por qué se pensó que era el 24 de agosto? Por una mala interpretación del manuscrito que tiene una laguna. Y entonces las excavaciones han demostrado que había un tipo de frutos que en agosto no se dan, por ejemplo, a mucha uva, que los que perecieron en esta terrible erupción pues iban vestidos pues, no veraniegos, sino ya con unos vestidos un poquito más importantes. Por tanto, se ha pasado esta erupción a 24 de noviembre, más o menos por un problema de corrupción de las fuentes manuscritas. Pero cuando en el 79 les sorprendió esta erupción, ellos no sabían que vivían al lado de un volcán, habían pasado las elecciones municipales. Sabemos quién las ganó. Este Orconio, que está aquí, Orconium, donde todo el mundo pedía voto. Tenía muchos partidarios este Orconio para ser uno de los duoviri. Claro, las mujeres ni participaban en las elecciones, ni como elegibles, ni como votantes. El mismo nombre de los cargos queda claro: duo-vir, dos varones, triumvir, quatuorvir, etc. O sea que todo este sufijo vir ya nos lo dice claramente que no era para las mujeres. Tampoco tenían poder de voto femenino todavía se discute hoy en algunos países. A mí me sorprendió saber, por ejemplo, en la evolucionada y abierta Suiza, las mujeres no pudieron votar hasta el año 1976. Cuidado, no son cosas del siglo XVIII. Por tanto, pero las elecciones municipales, las mujeres sí que podían dar propaganda, hacer propaganda a favor de un candidato, eso sí. Por tanto, estos carteles, estos tituli picti, que empresas de propaganda electoral se encargaban de hacer, porque fíjense que las letras están muy bien pintadas, es decir, no es un garabato puesto en la pared. Había sus empresas para los carteles electorales que pintaban en las paredes, ¿no? Por tanto, tenemos a veces informaciones de esta vida del día a día, esta vida que se nos escapa. Conocemos mucho más la vida monumental, la vida de los grandes edificios, pero cuando tocamos el día a día, esto nos conmueve. Y las excavaciones, las técnicas de excavaciones arqueológicas, ahora, gracias a las tecnologías de análisis actuales, nos permiten saber mucho más que lo que se sabía hace 20 o 30 años al hacer una excavación arqueológica. Ahora sabemos que se comían, por ejemplo, porque hay todos los análisis de carpología que antes pues, no se hacían, ¿no? Por tanto, tenemos una aproximación al mundo cotidiano gracias a los textos antiguos como estos carteles electorales y gracias también a las técnicas depuradas que se aplican hoy día en arqueología. En arqueología se necesitan equipos, no todo el mundo puede saber de todo, no es hacer Indiana Jones por ahí. Por tanto, en este sentido, los equipos multidisciplinares son los que permiten avanzar en el conocimiento y la transferencia de este conocimiento. Bien, hablábamos de que las mujeres no entran dentro de los cargos políticos, sino religiosos. La religión fue una puerta abierta a las mujeres, como por ejemplo las vestales en Roma, que eran poderosísimas, o las flaminicae, las sacerdotisas, que podían ser provinciales o municipales en las ciudades, ¿no? Por tanto, había cierta visualización pública, pero siempre a través de cargos religiosos que tenían como su componente político. Bien, las mujeres tenían derecho a su educación. Yo si me hubieran dado a elegir mejor mujer romana, aunque no fuera de las clases privilegiadas, que una mujer griega, que se pasaba la vida en el gineceo, en el mejor de los casos. Por tanto, tenemos una educación femenina y que se quería transparentar. Es decir, símbolos de escritura y de lectura son el estilete, están apoyando las dos mujeres en su labio, y después la tablet, la tabela, si hablamos en latín. Da lo mismo, ¿no?
incluso la forma tampoco ha cambiado demasiado, es decir, la técnica sí, pero tabela da tablet o tableta en castellano, ¿no? Entonces, con la cera son tabela y querata, donde se ejercitaba y se escribía. Se han conservado muy pocas de estas tabela y querata. Por suerte en Herculano se quemaron y allí un profesor que ha dedicado su vida a Camodeca, italiano Camodeca, ha conseguido leer estas escrituras del día a día. Tengo que ir a comprar pues tal y tal y tal, ¿no? Por ejemplo, esto se ha conservado. Y ver que las mujeres podían tener un cierto nivel de educación. No solo clases privilegiadas. Aquí tenemos la de Mérida, no me he resistido a poner esta deliciosa estela de Mérida que todos conocen, y después una de Segóbriga, donde quien está tocando la lira es una esclava. Es decir, que también las mujeres que no tenían ningún derecho jurídico como las esclavas podían tener una educación incluso para complacencia de sus amos. Aquí esta pequeña jovencita de 16 años, Yucunda, que se murió muy joven y en verso pues lloran su muerte. Por tanto, vemos que hay un acceso a la educación no solo en clases privilegiadas, sino podía tener todos los niveles culturales y sociales, dependiendo evidentemente de factores humanos, pues un derecho a la educación. La mujer participaba en las actividades económicas. Evidentemente, las grandes patricias no. Pensemos todavía en los conceptos de la moderna, el poema de Jorge Manrique, ¿no? Los que viven por sus manos y los ricos. Es decir, el vivir por las manos no era símbolo de patricio, también lo mismo en el mundo romano. Por tanto, quien vemos como mujer trabajadora es que ayudaba a veces a los negocios del marido, es decir, tenía que complementar los ingresos familiares, a veces lo hacía desde casa. Un tópico con las mujeres es que tejían la lana, trabajaban con la lana, pero muchas veces no lo trabajaban así como divertimento, sino que lo hacían para vender estos productos. Es decir, entraban también en la esfera económica, como este relieve magnífico de esta vendedora de pollos de Ostia, que es un relieve de una tienda donde se ve la mujer que está activa, es la protagonista, digamos, de la escena. Por tanto, cómo también intervenían en el mundo económico, es decir, que el papel de la mujer también podemos verlo de manera muy diferente. Esta otra no me ha resistido, la famosa bodeguera de Mérida también, ¿no? Que está ahí con el tonel sirviendo vino. Y ha sido una prueba arqueológica irrefutable, porque los medievalistas durante mucho tiempo pensaron que el invento del tonel era medieval. No, los toneles se usaron y mucho en el mundo romano, pero claro, estaban hechos de madera y la madera no se ha conservado, pero sí hay relieves que nos dan una idea de un tonel que no difiere mucho de los nuestros. Los aros no eran metálicos, eran de madera, pero la forma es exactamente lo mismo. Oficios. Qué escena de parto tan bonita, en una silla de parto realmente avanzada para el momento. Es decir, todos sabemos todavía la función femenina en los partos, ¿no? Aquí tenemos claramente en este relieve de Ostia, ¿no? Tantos relieves de vida cotidiana que nos acercan a este mundo que podemos sentir próximo a nuestro, ¿no? La vestimenta. Es decir, no todas las mujeres no iban así por la calle, evidentemente, pero conocían perfectamente dos piezas. En España no entró hasta los años 60 del siglo XX. Si recordáis una escena de estas del buen James Bond, que era Sean Connery, con la Úrsula Andrés y su bikini blanco. Aquello impactó. En nuestro momento fue decir, uy, ¿qué se está viendo? El franquismo no lo prohibía, es decir, no había posibilidades de bikini. Entonces, en dos piezas, sí, no solo para el baño, sino para competiciones atléticas, para entrenos de juegos. Aquí tenemos a una serie de muchachas haciendo ejercicios deportivos de pelota. Fijaos la que está arriba a la izquierda, que lleva unas pesas, unas mancuernas. Más o menos todas hemos hecho ejercicios con estas mancuernas, exactamente el mismo modelo, ¿no? Y después no es solo una competición de juegos en la playa, sino que
tiene un sentido de victoria. Fijamos la palma de victoria que sale con una de ellas coronándose, ¿no? Por tanto, esta actividad deportiva, práctica en modernos, en moderna indumentaria, como la que tenemos en el famosísimo mosaico de Piazza Armerina. Para corroborarlo, pues estas vestimentas podían ser de piel o de cuero. De cuero o de tela, perdonad. Y aquí tenemos la prueba arqueológica. En el Támesis, en la zona de la City de Londres, salió esta preciosa parte de abajo de una ropa interior o de un bikini, de ser de una talla mínima, evidentemente, una jovencita, pero vemos que se han conservado también estas indumentarias que nos pueden relacionar con nuestro mundo, con unas cintitas para hacer unos lacitos a los lados. Podría ser un diseño perfectamente actual. ¿Qué concepto tenemos de las imágenes de las antiguas y qué eran en realidad? La imagen, el tener cuidado por la propia imagen, el look que gastamos ahora, cómo queremos presentarnos, cómo queremos vernos. Esto es importante, intentamos cuidarlo, no en extremo, pero sí nos gusta tener una cierta apariencia agradable para uno mismo y para los demás. ¿Cómo querían representarse los antiguos? Veremos ellos y ellas. Y ya casi con esto acabaremos porque llegamos a la hora, ¿no? Entonces veremos quién es esta. Cleopatra. Cleopatra, reina de Egipto, la última. Pero es que Cleopatra era una griega. Por tanto, iba peinada a la griega, con su famosa nariz, una mujer que debe tener los encantos todos habidos y por haber, con su inteligencia, con su dominio lingüístico. Pero cuando pensamos en Cleopatra, ¿qué nos pasa? ¿Qué pensamos en esto? ¿No? Es decir, el lenguaje fílmico que nos da una imagen muy diferente de cómo se presentaba la reina de Egipto cuando iba por casa, cuando tenía que hacer de reina, no se vestía de faraona con todos sus aditamentos, incluso las reinas llevaban barba postiza, para decir cuidado, es el emblema del poder absoluto y además un poder que era religioso, era el Dios viviente. Los emperadores romanos lo tuvieron muy fácil en Egipto, se vestían de faraón y era el Dios viviente, ya no había discusión al respecto. Por tanto, ver cómo se querían presentar o qué concepto tenían. Hoy sabemos que los peinados marcan mucho, muchísimo marcan las modas, ¿no? En el mundo antiguo también, y se difundían con una rapidez. A veces pensamos que el mundo romano todo iba lento. No, tenían perfectamente concepto de los espacios y de los tiempos. Entonces, todo el mundo sabía cómo iban sus emperatrices peinadas. ¿Cómo? Las monedas. Es decir, las monedas son retratos preciosos. Los extercios para mí son las mejores monedas que se han acuñado nunca. Son perfectos retratos con su ideología, con sus consignas imperiales. Y entonces las monedas te ponían en la mano, que no podías tener un sestercio, podías tener un as, y veías cómo era tu imagen. Y inmediatamente todas las mujeres del imperio peinadas así. Furor. El peinado de Julia, la hija de Tito, en época Flavia, que llevaba este pantallón ahí de rizos impresionante que todo el mundo copió. Incluso en estatuas que para un griego yo creo que debían ser, pues, no sacrilegios, debían ser el horror de los horrores. Cuando una imagen, digamos, desnuda, en plan divinidad, en plan Venus, una imagen idílica, pues la señora se puso su retrato con su buen peinado. Es decir, yo me imagino cuando veía esto un griego, se le ponían los pelos de punta y decía, estos romanos qué mal gusto tienen, pero qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero claro, era lo que se llamaban ellos la consecratio in forma diorum. Es decir, la consagración en forma de los dioses. Ahí había una que parecía Venus, pero cuidado, Venus soy yo, Me pongo mi retrato y pongo el peinado de moda. Estos peinados eran muy artificiosos. Aquí tenemos la dama de bronce de Ampurias y un ensayo de un peluquero moderno, actual, cómo se hacía este peinado. Estuvo horas. Y esta era un profesional. Por tanto, estos peinados llevaban la peluquera, la ornatrix, muy cerca, y después usaban pelucas. Es decir, ponían la peluca y se había acabado el punto.
Por tanto, esta artificiosidad de los peinados, vemos cómo se difunden rápidamente y todo el mundo quiere imitarlos, como también pasa en nuestro mundo. En los años 40, esta chica Verónica Lake impactó. Todo el mundo iba con el ojo, debe ser incomodísimo, con el ojo tapado, porque se ve que se cayó, no sé cuántos, le cayó la melena así, la encontraron una imagen tan atractiva que impactó en los años 40. Y después, en los años 80, todo el mundo iba peinado a la Baudelaire, es decir, con estas trencitas así que están de moda. Por lo tanto, vemos que ahora no las emperatrices, pero sí los personajes famosos de referencia también marcan tendencias, y estas tendencias se siguen. Ellos y ellas. Aquí tenemos un hombre que cambió el mundo, Alejandro Grande. Para nosotros es un conquistador fantástico. Cuando estás en Centro Asia, en Uzbekistán o así, no lo consideran tan majo. Ahí es el conquistador, ahí es el que, claro, les pone las tuercas. Pero Alejandro, el mundo antes de Alejandro, el mundo después, no tiene nada que ver. Pero él también marcó su propia imagen, le gustaba así con el cuello torcidito, con esta melena pues, de rizos amables, con una especie de revoltillo en el centro de la frente, y cómo quiso también asimilarse a las divinidades, a Hércules y después a Amón, es decir, teocracia del poder, ¿no? Pero marcó, tenía un retratista predilecto, como nos pasa ahora en los grandes famosos, ¿no? Que era Lisipo. Lisipo era el mejor escultor del momento, ¿no? Entonces, esta era la apariencia de Alejandro, que quiso cultivar, y también la imitatio. Pompeyo. Me encaré muy frente en la excavación de los trofeos de Pompeyo en el Pirineo. Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande, ya coge el sobrenombre de Alejandro, lo hace suyo. Y además, fijaos el pelito, no era tan guapo como Alejandro, era así muy gordote, pero llevaba también esta anastole, este follón de rizos en medio de la frente, tanto, fijaos cómo se parece el retrato de la biblioteca en Carlsberg con las monedas. Los retratos y las monedas son impresionantes, y que no se le olvide poner al que diseña la moneda sus ricitos en la frente, es decir, cómo impacta una manera de ver. Y con esto acabaré. Tenemos una moneda que nos dice claramente Colonia Nemausus. ¿Cuál es la colonia Nemausus? Es Nimes, en el sur de Francia. Y ponen un cocodrilo y una palmera. El Ródano, cocodrilos y palmeras, pues no. Evidentemente son los descendientes de Augusto. ¿Y por qué eligen esto en Nim? Porque acababan de conquistar Egipto. Egipto, el año 30 a.C., es provincia romana, uno de los graneros de Roma, importantísimo, ¿no? Entonces, como Nim es una ciudad augustea, pues eligen como moneda el cocodrilo, que es todavía signo municipal. Todas las obras municipales, las tapas de los desagües de las cloacas van así. Y aquí acabaremos. Aquí ya lo sabemos, ¿qué pasa? No es ninguna cuña publicitaria, pero es para ver cómo necesitas tener los eslabones de la cadena. Cuando veíamos esto, bueno, muy bien, un cocodrilo, una moneda, muy bien, ¿no? Pero cuando vemos esto, ya es, entre comillas, nuestro. Todos hemos tenido una prenda, esto era un guantecito de mi nieto cuando era pequeño, ¿no? ¿Por qué esto? Porque el señor Lacoste era de Nim. Fácil, es decir, cogió todavía el logo de las monedas romanas y de la ciudad actual de Nim para poner su propia marca. Pero esto nos suena, y esto es lo que nos tendría que sonar siempre en el mundo romano cuando vemos cosas diferentes como estas. Un fast food de la antigüedad, comidas calientes, no todo el mundo tenía cocina en casa. Se compraba la comida hecha y se comía por las calles. Los días de la semana nos continuamos diciendo lo mismo. Las pandemias que hemos sufrido, la peste antonina fue tremenda. Lucio Vero la importó de Oriente,
las pandemias pueden venir de Oriente, y fue tremenda, fue la peor peste que tuvo el mundo romano, ¿no? Por lo tanto, vemos que muchas cosas, como seres humanos, las hemos experimentado siempre, y continuamos siendo los mismos. Los Reyes Magos, fijaos cómo visten, llevan unos leggings realmente atractivos, y después llevan el gorro frigio, que por ejemplo en Cataluña la barretina, la Marianne de la República Francesa la lleva, es decir, que son prendas que todavía continúan. Y ya por último, ¿cuándo podemos hablar del fin del Imperio Romano? Pues que hay causas múltiples y un largo proceso. Las invasiones bárbaras no son una causa, son una consecuencia del debilitamiento del poder de Roma. Una gran crisis desde el 235, el asesinato de Alejandro Severo en Germania, en Carnuntum, puso fin a la última gran dinastía del Alto Imperio. Ahí empieza un poco el principio del fin, ¿eh? Y después, cambio climático, a frío. Se hielan los ríos, el Rin y el Danubio, y las invasiones bárbaras tienen autopistas para cruzarlos. En este sentido, la corrupción tremenda y la presión demográfica. Causas importantes. Y después, yo quiero decir que con toda esta enorme carga cultural, ¿realmente hemos dejado de ser romanos? Yo creo que en parte no, en parte somos herederos de esta cultura, aceptando otras muchas, evidentemente, y no siendo solo pues una transposición de Roma a nosotros, sino es una herencia del mundo occidental muy importante. Y pues la rosa les gustaba mucho a los romanos, a mí también, y muchas gracias por su atención. Gracias, Isabel, por tu didáctica interesante e ilustrativa ponencia.